Estamos en la edición de lunes del Comercio TV en la mañana. Es tiempo de recibir acá en nuestro escenario al ingeniero José Cabrera, el vocal del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Cabrera, le saluda desde la matriz de Televicentro en Quito, Roberto Álvarez Vandenberg. ¿Cómo está usted, ingeniero? Buenos días, Roberto. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Estoy a las órdenes, Paco. Gracias, ingeniero. Algunos temas rápidos, y le voy a leer así porque son temas rápidos en los cuales la ciudadanía evidentemente necesita saber. El periodo electoral, en el periodo electoral, el artículo 16 del Código de la Democracia establece que ninguna autoridad extraña podrá intervenir directa o indirectamente con el desarrollo de los procesos ni el funcionamiento de los órganos. Aún así, tanto el Tribunal Contencioso ha interpuesto a otros organismos y ustedes también. El CNE pidió que se trate con prioridad la demanda de competencias sobre en este caso, sobre justicia social. ¿Qué esperan ustedes de la Corte Constitucional teniendo este artículo que le acabo de leer, ingeniero? Buenos días. Gracias, Roberto. Sí, nosotros tenemos que seguir todo el proceso que corresponde. Se ha enviado el día miércoles anterior una comunicación al Tribunal Contencioso Electoral reclamando nuestras competencias. En estos días, ya que no ha habido respuesta del Tribunal Contencioso Electoral, enviaremos la carta respectiva a la Corte Constitucional, de acuerdo a lo que dice el artículo 8 del Código de la Democracia, que indica textualmente: los conflictos de competencias que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que no sean resueltos con el acuerdo de las partes, se someterá a conocimiento y resolución de la Corte Constitucional. Estamos apegándonos a la ley. No es cuestión que nosotros queremos complicar el proceso electoral. Lamentablemente, el Tribunal Contencioso Electoral nos ha puesto en este dilema. Recordemos que de las 4 organizaciones políticas que Contraloría pidió que sean eliminadas, a 3 les restituyó sus derechos el Tribunal Contencioso Electoral. En las 2 primeras jamás pidieron reparaciones integrales, simplemente se restituyó los derechos de las organizaciones políticas y continuó con el proceso de democracia interna, inscripciones, calificaciones de candidatos. En el caso de justicia social, en primera instancia, el juez Arturo Cabrera sentencia que se le restituya los derechos. Posteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral, además de restituirle los derechos, pide una reparación integral. Nosotros, a los pocos días que recibimos esa información, esa sentencia, de acuerdo a los tiempos que están estipulados en la ley, que quedó en firme, resolvimos que continúe el proceso con las candidaturas que estaban inscritos. Incluso en 6 provincias se encontraban ya calificados, porque ellos en 15 provincias hicieron la democracia interna, en 3 provincias hicieron digamos, en 3 dignidades nacionales: presidente, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos también hicieron democracia interna, parlamentarios andinos inscribieron. Entonces, cuando nosotros procedemos de esa manera, viene un auto de ejecución en el que modifica su sentencia el Tribunal Contencioso Electoral y pide que los derechos integrales vayan desde la democracia interna, situación que modifique el calendario electoral. Incluso los tiempos ya precluyeron. Nosotros como Consejo Electoral tenemos que dar los mismos derechos a todas las organizaciones políticas, a todos los ciudadanos. Entonces vemos ahí que hay declaraciones que van a cambiar en todas las provincias. ¿Qué pasa con los derechos de los ciudadanos que ganaron democracia interna, que se inscribieron, que incluso sus candidaturas están ya en firme? También tienen derecho, no porque no tienen los recursos necesarios para ir a organismos internacionales, no tienen derechos. Tienen derechos estos ciudadanos y nos hicieron llegar ya a los consejeros sus observaciones, sus preocupaciones
porque ellos ya incluso han sido calificados, sus candidaturas están en firme. Entonces, ahí viene el problema de la diligencia de competencias, porque el Tribunal Contencioso Electoral no nos puede modificar el calendario. El calendario es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Cierto es que la ley dice que se trabaja en conjunto, pero la responsabilidad es del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, el presidente del Tribunal Contencioso aquí mismo en este escenario dijo que tiempo es lo que quiera, que están dentro del margen que les da la ley, que el tiempo es lo que quiera y que es el Consejo el que más bien pues no ha actuado con la rapidez necesaria referente a los fallos que ellos han dado. Qué pena, sí, así le he escuchado al señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral sus declaraciones que llaman la atención que un juez esté ya dando sus sentencias antes de hora. El tema es que las causas se han demorado en donde en el Tribunal Contencioso Electoral. Fíjese que en el caso específico que estamos tratando, el 16 de septiembre presentó la organización política su recurso y fue admitido el 1 de octubre. Es decir, se tomaron 14 días en admitir, solo en admitir. En resolver, en total se demoraron 42 días. Lo mismo sucede en el caso de la causa 131 que tiene relación con este tema. Es presentado el recurso subjetivo el 15 de noviembre y es admitido el 2 de diciembre, es decir, se tomaron 18 días. Hoy les veo que están muy ágiles admitiendo, ¿no? Hay un recurso presentado por el movimiento político en contra de los 4 consejeros. Correcto. Y veo que se admite en 24 horas. ¡Qué agilidad! Qué bueno que el Tribunal Contencioso Electoral trabaje con esa agilidad, pero ¿por qué antes no lo hicieron? Ingeniero, pero en medio de esto, a ver, seamos reales, ¿no hay peligro para las elecciones del 2021? Porque el Código de la Democracia es muy claro en esto. Si no se llega a la fecha establecida, ahí hay un lío. Sí, Roberto, más que todo en la Constitución. La Constitución, claro, que el 10 de mayo del año de las elecciones debe ser posesionados los asambleístas y el 24 de mayo el presidente o presidenta de la República. Esas fechas son inamovibles, son las fechas fatales que les llamamos y que esas no se pueden correr. Esperemos que en estos días ya enviemos a la Corte Constitucional este tema, la resolución de este tema, conversar con la Corte Constitucional para que por esta situación emergente se resuelva en el menor tiempo posible. Sabemos que la Corte Constitucional no tiene tiempos, pero debido a esta situación en la que está en juego la democracia del país, que lamentablemente por un tema del Tribunal Contencioso Electoral se está poniendo en riesgo las fechas de los procesos, pero no podemos pasarnos de las fechas que se encuentran establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuál es el menor tiempo posible? Perdón que haga este tipo de preguntas, ingeniero, pero la ciudadanía tiene que saber a qué llamamos el menor tiempo posible para que la Corte Constitucional se pronuncie. Bueno, estamos sobre el tiempo ya del proceso electoral. Esta situación se viene a dar a menos de 2 meses del proceso electoral. Correcto. Esperemos que en una semana, no sé, no puedo yo establecer... ¿Cuál es el tiempo límite que tiene el Consejo Electoral en este momento? O sea, estamos contra el tiempo. ¿Cuál es el límite para que se pronuncie? Yo pienso que hasta una semana más tendríamos que tener como tiempo, porque recordemos que el 31 se encuentra en el calendario electoral, empieza la campaña electoral. Pero ¿cómo va a empezar la campaña electoral si todavía no está definida la papeleta de candidatos? Porque falta de una organización política resolver. ¿Qué opinión le merece usted? El día de ayer, Silka Sánchez, en medio de esto, a ustedes, a 4 consejeros del CNE, pues recusaron al juez electoral. Ustedes lo metieron en trámite de esta infracción electoral y eso hizo que la vocera de Justicia Social, Silka Sánchez, les cuestione a ustedes indicando que entorpecen
y boicotean el proceso electoral para impedir la inscripción de la candidatura de Noboa? Bueno, nosotros no hablamos de ningún candidato en especial, sino de la situación del proceso de las organizaciones políticas. Nosotros nos vimos en el caso de recusarle al doctor Ángel Torres, porque fue público las declaraciones que él hizo ya sobre el tema, y acogiéndonos a las causales 4 y 6 del artículo 56 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, dice haber conocido o fallado en otra instancia la cuestión que se ventila y haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable sobre el proceso que llega a su conocimiento. Entonces, sí, justo se sortea la causa y cae en manos del doctor Ángel Torres, quien ya se ha pronunciado y también ya conoció este tema. Entonces, por esa razón se recusó al juez Ángel Torres. Estamos en riesgo con la democracia, ingeniero. ¿Cuál es el plan B en caso de que no se lleguen los tiempos? El Código de democracia es muy claro. Se tienen que posicionar presidentes en mayo, se tienen que hacer las elecciones el 7 de febrero. Si no se llegan, ¿cuál es el plan B? Bueno, se está analizando de parte de la Dirección Jurídica, de los abogados del Consejo Nacional, el plan B. No, hasta el momento le puedo decir que no hay plan B, se podría ser una modificación de fecha de primera vuelta, pero eso tenemos que analizar con la sugerencia de los abogados, y el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidirá. Es muy grave la pugna que se ha dado dentro del TCE, dentro del CNE. ¿Por qué se da esto? ¿Qué interpretación cuando el Código de democracia es muy claro y es muy simple, ingeniero? Sí, eso es lamentable. Como le indico, 3 organizaciones políticas, el Tribunal Contencioso Electoral les devolvió Esos fueron los antecedentes. En las 2 no hubo tal tema de problema por darles desde primarias, ¿no? Por restituirles ciertos derechos. Solo en de las 3, solo en esta organización política es lo que piden esa reparación de derechos integrales. En las otras no hubo ese tema, simplemente se les restituyó a las organizaciones políticas y siguieron el proceso como el Consejo Electoral tenía ya organizado con tiempos y todo lo demás. Pero en este caso específico, piden esta reparación integral y que vaya desde las primarias. Correcto. Como vuelvo a indicarle, esto es competencia del Consejo Electoral. Entonces, se tiene que regresar en tiempos, se tiene que eliminar a candidatos que ya incluso están en firme sus candidaturas para darles a otros candidatos. ¿Dónde están los derechos? Los derechos de las organizaciones políticas que hicieron a tiempo su proceso y se calificaron. Los derechos de los ciudadanos, de los mismos ciudadanos que están ya calificados por la organización política. Entonces es una situación lamentable y, como vuelvo a indicar, con el agravante de que estamos a menos de 2 meses del proceso electoral. Y ese es el problema más grave, porque viene el otro tema de las impresiones, de todo el material gráfico que se debe tener. ¿Qué tiempo demora esto, ingeniero? Bueno, la impresión de papeletas nosotros teníamos previsto para mediados de diciembre ya enviar al Instituto Geográfico Militar las artes para que sean impresas y de igual manera informar a la ciudadanía qué candidatos quedan en definitiva para que puedan realizar su selección. Lamentablemente podemos ver que estamos en 21 y todavía no tenemos la papeleta lista por esta situación en la que nos pone el Tribunal Contencioso Electoral por una organización política. Y esta organización política también le pone, pues, de alguna manera a ustedes en entredicho. Sí, tienen derecho a presentar sus recursos, sus denuncias. Nosotros tenemos derecho a defendernos. Hemos actuado de acuerdo a la ley, con el Código de la Democracia y con la Constitución de la República. No hemos cometido ningún desacato. Ingeniero Cabrera, el Tribunal Contencioso dice, todo el problema de ustedes.
Perdón, Roberto, tengo algún problema técnico, no le escuché bien la pregunta. Sí, yo tampoco me escuché bien, ingeniero. Parece que el tema de... No, es el tema del Internet, ingeniero. Hay veces que el retraso que tenemos de audio, como estamos conectados por Zoom, hace que se retrase por algún salto que se tiene. Yo le preguntaba y le decía, pero el Tribunal Electoral dice, el Tribunal Contencioso Electoral dice que todo el problema es de ustedes y que lamentablemente en ustedes recae todo lo que pueda suceder en este momento. Nosotros no hemos dictaminado reparación integral, yéndonos contra una resolución que ellos tuvieron, una sentencia que ellos dictaron. Su propia sentencia la están modificando, están influyendo en el calendario electoral, en los derechos de las otras organizaciones políticas, en los derechos de los ciudadanos que ya están incluso sus candidaturas en firme, de los que ganaron la democracia interna. El Consejo Electoral no está haciendo eso. El Consejo Electoral lo que acogió es la primera sentencia que sacaron antes de que la modifiquen y estuvimos aplicando ese tema. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral sacó un nuevo auto de ejecución modificado. Incluso, Roberto, nosotros tomamos el 11 de noviembre una resolución, que esa resolución todavía está vigente. Es así que esta semana los señores del Tribunal Contencioso Electoral, ante una apelación nuevamente de justicia social, admiten el tema de igual manera, de una manera rápida, en 24 horas admiten el tema y le encargan al juez, doctor Joaquín Guiteri, que revise eso para recién bajarse esa resolución, posiblemente. Para recién, porque teníamos dos resoluciones. La nuestra estaba vigente y este auto de ejecución que se contraponía. Ese tema, ese agravante más existía. Ahora vemos que el fin de semana hubo esa resolución de parte del contencioso y veremos qué pasa en estas horas, si esa resolución nuestra la eliminan o se mantiene. Yo creería que siguiendo la línea en las declaraciones que han hecho los jueces, tanto Arturo Cabrera como Ángel Torres, posiblemente le van a eliminar a esa sentencia para que quede únicamente la de los caballeros. Pero eso es un agravante más a este tema y está demostrado que nosotros lo que dijimos, lo que expresamos, es la verdad. Es la verdad. Había dos sentencias, la del contencioso y nuestra resolución. Se contraponían las dos. ¿A cuál seguimos? Entonces, este fin de semana han tomado esa resolución y veamos en las próximas horas qué resuelve el doctor Joaquín Guiteri. Una pregunta directa para finalizar, ingeniero Cabrera. ¿Está en peligro la democracia en el país? Esperemos que no, que la situación esta se resuelva lo más rápido posible, porque sería inadmisible que por una organización política y por las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral se ponga en peligro la democracia del país. Nosotros tenemos que llegar en los tiempos establecidos, a eso iba. En los tiempos en que el calendario electoral se aprobó por las dos instituciones. Recordemos que incluso organizaciones políticas pidieron el aplazamiento, que no sea el 7 de febrero, sino más tarde, y el Tribunal Contencioso Electoral dijo que no podía porque sus tiempos no alcanzaban al proceso. Sin embargo, ahora están dando estas medidas reparatorias integrales en las que sí modifican el calendario electoral. Ingeniero Cabrera, el país está preocupado. Esperemos que encontremos consensos para que la democracia no esté en riesgo. Le mando un abrazo, desearle también una feliz Navidad y que el año sea bueno, el que está por llegar. Gracias, Roberto. Igual para ustedes. Nosotros con el proceso electoral no tenemos festividades, tenemos un duro trabajo, una responsabilidad con el país y estaremos trabajando todos estos días del feriado, obviamente con las respectivas restricciones, incluso en las reuniones familiares debido a la situación que vive el país y vive el mundo. Gracias, Roberto, un buen día, un abrazo.
Buen día, un abrazo también para el ingeniero Cabrera, el vocal del Consejo Electoral. Aquí hacemos una pausa, nosotros seguimos más jóvenes.